La historia del El Cuco. Junto a otros personajes como el hombre del saco, el sacamantecas, el robachicos, el ropavejero o el tío Saín, de estos seres vamos a estar hablando. Son seres primeros que se suelen utilizar para asustar a los niños. En países angloparlantes, su equivalente es el boogeyman. Para el nombre de personaje y su caracterización se han sugerido muchas posibilidades, desde el latín cocus, cocinero, hasta el náhuatl cógico. Los etimólogos Corominas y Pascual afirman que coco fue primero nombre infantil de agallas y otros frutos esféricos europeos, por comparación con los cuales se aplicó luego al fantasma, y a su vez, partiendo de este, se bautizó al fruto del cocotero. Según indica Corominas, los hombres de Vasco de Gama llamaron así, en 1498, al fruto por comparación de la cáscara y sus tres agujeros con una cabeza con ojos y boca, como la de un coco o fantasma infantil. Todavía hoy se llama coloquialmente coco. La forma cuco, mayoritaria en Hispanoamérica, puede deberse a un cruce entre el coco europeo y alguna deidad de origen africano, el diablo bantú cucu o maya, el dios Kukulkan. También se postula que es una deformación de la palabra cucurucho, que es el nombre del capirote que usaban los condenados por la Inquisición en sus manifestaciones callejeras y obviamente asustaban a los niños físicamente por la forma grotesca que tiene y psicológicamente por ser personas malas frente a la Iglesia Católica. Existen otras variantes. En México encontramos la forma cucuy Zacatecas, Michoacán. También Nuevo México, escrita de veces coocoe para acomodarse a la pronunciación inglesa. En la zona estadounidense, los chicanos emplean con frecuencia el nombre cocoman en paralelo al sacoman u hombre del saco. En Cuba, el coco alarga su nombre en cocorícamo. En Perú, la forma cucufo es uno de los nombres del diablo en persona. En España la forma coco es la más usada, pero también son conocidos como asustadores el cocón y la cucala, así como el coco cirio. Una versión poco contada sobre su origen es en que en la Nueva España, Novo Hispano buscaba empleo pero no lo encontraba, el dinero le empezó a hacer falta y el hambre comenzó a hacerse presente. Un día, llegó a tal grado su hambre que lo llevó a la locura. Fue entonces cuando decidió buscar su propio alimento, y nada fue más fácil de conseguir para él que niños que deambulaban solos o descuidados de la atención de sus padres. La noticia sobre tal persona llegó a los oídos de la población, y esta misma lo apodó por alguna razón el coco. Es por ello que se supondría que la canción dice: duérmete ya, que viene el coco, y te comerá. Hasta ahora, el testimonio más antiguo que se conoce de la palabra coco se encuentra en el Cancionero de Antón de Montoro, de 1445. Escuchamos allí estos versos: tanto me dieron de poco, que de puro miedo temo, como los niños de cuna, que les dicen cata el coco. Las canciones de cuna. El coco o cuco tiene, en efecto, un papel muy importante en las nanas o canciones de cuna, una forma poética que el folclorista chileno Oreste Pla describe como compuesta de adulo y amenaza. Aunque el texto de Antón de Montoro deja claro que el personaje era ya bien conocido en el siglo XV, la nana más antigua sobre el coco que conozcamos es del siglo XVII, y se encuentra en una obra dramática, El auto de los desposorios de la Virgen de Juan Caxés. Dice así: ea, niña de mis ojos, duerma y sosiegue, que a la fe venga el coco, si no se duerme. El boogeyman. El boogeyman no tiene ningún aspecto específico, y se compara de veces con las personas de la vida real específicas, tales como Albert Fish, un asesino en serie. El término boogeyman se puede utilizar metafóricamente para denotar a una persona o una cosa de quien alguien tiene un miedo irracional. La leyenda puede haberse originado de Escocia, en donde a tales criaturas las llaman a veces bogar, bogles o bogies. Los cuentos del boogeyman varían según la región. En algunos lugares el boogeyman es masculino, en otros, femenino. El concepto más común de un personaje popular caracterizado como alguien que asusta a niños
suele ser un monstruo que se mantiene al acecho en dormitorios, por ejemplo, detrás de la puerta, dentro del armario, o debajo de la cama, lugares en los que se esconde antes de atacar al durmiente. En cambio, en algunas zonas de los Estados Unidos, el Boogeyman no entra a los dormitorios, sino que por el contrario araña las ventanas desde el exterior. Igualmente se dice que a veces, el Boogeyman adopta la forma de la cosa que más aterra a la víctima. Los padres a veces, para controlar a sus niños, animan la creencia en un Boogeyman que asusta solamente a los niños que se comportan mal. Tales Boogeyman se puede decir que apuntan a una travesura específica, por ejemplo, un Boogeyman que persigue a niños que se chupan el pulgar, no se quieren dormir, etc. El tío Sain. El mito del tío Sain relata que era un personaje real. Y que hasta hace unos años se le veía embutido bajo un sombrero gacho, negro y grasiento, de fieltro raído. Quienes manifestaron haberle visto la cara, afirmaban que tenía una mirada torva. Se rumoreaba que vivía en un chamizo choza, en el corazón de la Sierra de la Amenara, al sur de Cotes. Y, cuando bajaba a los llanos de los Alporchones, en todo momento andaba distante y solitario, abstraído en pensamientos ancestrales. Nunca tuvo aparcero, como era costumbre en el lugar. Siempre utilizaba atajos y vericuetos en sus correrías. Tampoco se le conoció compañera alguna ni ningún otro desliz. A los críos les contaban que el tío Sain solía llevárselos para sacarles la sangre y arrojarlos al aljibe, si es que estos, llegada la hora de irse a la cama, empezaban a hacerse los remolones. En las noches de lluvia y ventisca, estaba presente en el menor ruido. La oscuridad de las noches de los niños la impregnaba la sombra obsesiva del tío Sain. El rumor del viento y el aullido de los canes, repetido de monte en monte por el eco, llevaba el olor sanguinario a la imaginación infantil, en las largas noches de invierno. Algunos aventuraban a pensar que algo había entre el tío Sain y cierto suceso que tuvo lugar, allá por los años de la guerra, en el entorno de los Alporchones, entre una pareja de carabineros y un aligero que pasaba productos de contrabando desde el litoral hasta la llanura del Guadalentín, soslayando los puestos de vigilancia, a través de la sierra. Todas estas leyendas o historias para asustar niños fueron muy populares y aún lo son, pero jamás se supo sobre la verdadera historia de estos que al final hicieron referencia al mismo personaje que vino siendo el Coco o Boogeyman. La imagen recibida en nuestra mente a tan poca edad de estos seres solo descritos con palabras causó en nosotros mucho miedo. Con este vídeo pensé revivir esos momentos de miedo y también conocer la cara de este espanto, sus historias y sus variados nombres. Los espero en otra historia. Adiós.